noches. Bueno, es un gusto para mí poder estar compartiendo hoy, miércoles 8 de octubre del 2025, poder estar compartiendo este tema que han tenido, todos ustedes han visto que estos temas han tenido un hilo, o sea, vamos trabajando en diferentes cosas, sanando diferentes cosas, y estuvimos viendo lo que es el síndrome del impostor. Después vimos la teoría de los apegos, y hoy vamos a ver la relación entre el síndrome del impostor y esos apegos, ¿sí? Los diferentes tipos de apegos. Vamos a ver unos ejercicios para que veamos qué tipo de apegos tenemos. Y bueno, por supuesto, cómo se va relacionando esto y cómo no nos deja avanzar y desarrollarnos como adultos, este tipo de síndromes, ¿no? Entonces, voy a espérenme un momentito que voy a bueno, muy bien. ¿Cómo se llama el tema, Ale? Relación entre el apego y el síndrome del impostor. El apego, acuérdense que hablando de lo que es el apego, de los tipos de apegos que hemos estado viendo, ¿no? Buenas noches, Nalda, ¿cómo estás? Estaba mandando algunas invitaciones porque a veces no escuchan. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con este tema, que es lo que les decía, la relación entre el apego o los tipos de apego, los 4 tipos de apego, y el síndrome del impostor. Habíamos visto que la teoría del apego, si pueden cerrar los micrófonos, cuando quieran preguntar algo, con mucho gusto ábranlos, pero si no, no, porque si no se escucha, se escuchan los ruidos y todo, ¿no? Bueno, les comentaba que la teoría del apego explica cómo las primeras experiencias afectivas con los cuidadores o los papás o los abuelos, decíamos, los maestros, los tíos, o sea, todas las personas que bueno, que nos cuidaron desde niños. Por favor, acuerden de cerrar los micrófonos. Cómo esas personas adultas influyeron en el síndrome, en los síndromes, ¿sí? A ver. En los diferentes síndromes y en los tipos de apegos que nosotros fuimos creando desde niños. Entonces, el síndrome del impostor está relacionado con la creencia de que nosotros somos un fraude y que muchas veces, a pesar de las evidencias claras que tenemos, o sea, que somos competentes,
que hemos logrado muchas cosas y todo, en nuestra mente llegan esos pensamientos de que no somos lo suficiente, nos lo hemos ganado a lo mejor a punta de hacer cosas que no debíamos, o de que nos tenían lástima y por eso lo pudimos hacer, o que hicimos alguna cosa, pero bueno, o sea, por suerte, ¿sí? Nos la ganamos, o salimos adelante por suerte, pero no por un logro real. Entonces, esta sensación de inadecuación está profundamente ligada a los patrones de apegos inseguros. ¿Se acuerdan que habíamos visto que existían 4 tipos de apegos? Uno era el apego seguro, ¿sí? Y los otros 3 estaban relacionados con apegos inseguros, ¿sí? Y decíamos que esos 3 tipos de apegos era el apego ansioso o apego ambivalente, el apego evitativo o evasivo y el apego desorganizado. ¿Sí? Esos 3 eran los tipos de apegos inseguros, ¿ok? En estos tipos de apegos inseguros, por supuesto, nosotros emocionalmente fuimos desarrollando una terrible inseguridad y desde la infancia se generó esto que hemos estado viendo, que se le denomina síndrome del impostor. Entonces, hoy vamos a ver justamente cómo estos tipos de apego tienen un impacto en la autovaloración de nosotros como adultos. Entonces, cuando el niño ha crecido en un ambiente donde sus papás o sus abuelos, o sus tíos, o sus maestros, o los seres que los cuidaron, le dieron seguridad emocional, esta criatura va a tener un apego seguro y va a desarrollar una relación estable en su vida, que va a ser, ¿por qué? Va a ser amorosa, va a ser predecible. ¿Por qué? Porque esa criatura ha tenido unos cuidadores que le han dado esa seguridad. Entonces internaliza dentro de sí mismo una imagen positiva y, por supuesto, esa misma imagen también la exterioriza hacia los demás. Entonces es una persona que cuando le dan elogios, le dan atenciones y todo, sabe recibir, porque justamente se permite aceptar ese tipo de cosas porque es una persona que tiene confianza en sí mismo, ¿sí? O en sí misma, y puede manejar el éxito sin culpas y sin miedo. Entonces, cuando la persona tiene apego seguro, es obvio que es muy difícil, digámoslo así, que tenga o tiene muy baja probabilidad a que tenga el síndrome del impostor. Obvio, porque es una persona segura de sí misma, sus papás le dieron seguridad emocional, y es obvio que no se siente una persona que no se merece, que no puede, que no sirve, ¿sí? Entonces hay muy baja probabilidad que en este apego exista el síndrome del impostor. Es una persona que tiene regulación emocional sana y una autoestima estable, ¿sí? Cuando hay apego seguro. Ejemplo, estas personas con apego seguro piensan de la siguiente manera: sé que trabajé duro y merezco este reconocimiento, aunque otros también lo merezcan, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un trabajo se gana un puesto, un buen puesto, ¿sí? Y la persona
reconoce que sí ha trabajado para lograr ese puesto, aunque también sabe que las otras personas o sus compañeros también pueden merecerse ese puesto porque también han trabajado para lograrlo. Pero bueno, él se lo ganó por todos los esfuerzos que hizo, ¿sí? Eso está relacionado con el apego seguro que ha tenido o que ha desarrollado desde la infancia. Cuando hay apego ansioso o apego ambivalente, es porque los cuidadores, ¿sí?, no fueron personas consistentes, no fueron personas disponibles, fueron personas ausentes. Normalmente no le validaron las cosas que el niño o la niña hacía, ¿sí? Entonces, de adulto esta persona teme al abandono y lo lleva a tener una hipersensibilidad al juicio de los demás. O sea, siempre está la expectativa de que lo están enjuiciando, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que está platicando, ¿no?, de algo y llega una persona y se dan vuelta a mirar, pero siguen platicando y esta persona inmediatamente lo que hace es decir, están hablando mal de mí. Y a lo mejor las personas están hablando de cualquier otra cosa, pero esta persona con apego ansioso o ambivalente siente que lo están criticando o que la están criticando, que están hablando mal, etc., ¿no? Entonces es obvio que la relación de este tipo de apegos con el síndrome del impostor, la probabilidad de que haya esto es altísima, ¿sí? Porque la persona es obvio que busca constante aprobación externa y la mayoría de las veces, o sea, necesita que los demás lo estén aprobando para sentirse que vale, para sentirse que lo está haciendo bien, para sentir que puede hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que puse el ejemplo del ascenso en el trabajo, la persona puede decir, ¿de verdad merezco este ascenso? O sea, duda. Seguro fue por lástima, por suerte y no por mérito. Oh, Nalda, no me digas que no podías entrar. Bueno, qué bueno que pudiste. Yo pensaba que sí, que todo el mundo podía porque está público, ¿no? Hola Martita, qué alegría que estés conectada, te mando un abrazo grande. Entonces, la persona que tiene apego ansioso o ambivalente, es obvio que la probabilidad que tiene de tener el síndrome del impostor es altísima, como les decía, ¿no? Cuando la persona tiene apego evasivo o apego evitativo, ¿sí?, en este caso, los cuidadores fueron emocionalmente distantes o lo rechazaron, entonces, o rechazaron las necesidades afectivas que podía llegar a tener el niño o la niña. Entonces, como defensa, la persona aprende a depender solo de sí misma, minimizando sus emociones y evitando la vulnerabilidad. Para no sentir, ya lo hablamos, ¿sí?, cuando vimos esto de la teoría del apego la semana anterior, decíamos que esta persona tiende a evadir, ¿sí?, a las demás, a evadir situaciones, ¿sí? Entonces, perdón, dice Nalda, no veo comentarios. ¿No alcanzas a ver los comentarios que hay? Bueno, es que realmente yo no alcanzo a ver, si no me saludan,
muchas veces por Facebook no alcanzo a ver quiénes están conectados, ¿sí? Entonces no me doy cuenta. Si no me ponen algún comentario o algo así, yo no me doy cuenta a veces quiénes están conectados. Entonces, cuando hay apego evasivo o apego evitativo, en relación con el síndrome del impostor, es alta la probabilidad de que tenga la persona el síndrome del impostor, ¿sí? Cuando tiene este tipo de apegos. Por lo general, el mecanismo de defensa que utiliza la persona es una negación de la necesidad de apoyo y minimiza sus propios logros. O sea, se hace como que no necesita de nadie. Por eso dice apego evitativo o apego evasivo. Aparenta que no necesita de nadie, pero realmente sí necesita, porque todos somos seres gregarios y todos necesitamos los unos de los otros, ¿sí? Sobre todo compartir, relacionarnos y todo. Un ejemplo, no necesito ayuda, puedo hacerlo solo, aunque no sea perfecto, ¿sí? Si pido apoyo, pareceré débil. Eso es lo que piensa. Si pido apoyo, pareceré débil, ¿sí? Cuando existe apego desorganizado, ¿sí? Cuando la persona tiene apego desorganizado, este estilo se forma en contextos de trauma. El apego desorganizado es porque ha habido abuso o negligencias graves, ¿sí? Entonces se generan traumas y porque el cuidador es fuente de miedo, pero a su vez fuente de consuelo. Porque el niño dice, es mi papá o es mi mamá, ¿sí? Me van a proteger, pero resulta que cuando necesita de la protección, o sea, lo atacan, lo maltratan, lo golpean, siente una agresión, ¿sí? Entonces esa criatura o no tiene protección, lo dejan por ahí, no lo atienden. Yo se acuerdan que les decía que abrimos un orfanato aquí en Pénjamo, Guanajuato, y me tocó recibir niños donde las mamás, por ejemplo, se iban, algunas se iban a trabajar y dejaban al niño desde la mañana temprano que se iban hasta la noche que regresaban, los dejaban solitos. Entonces esas criaturas sin bañarse, sin cambiarse, les dejaban a veces unas botellas de agua y a lo mejor alguna comida, pero eran chiquitos y cosas así, ¿no? A mí me tocó ver casos muy, muy fuertes, donde realmente había muchísima negligencia, ¿no? Las criaturas, por ejemplo, me tocó ver unos niños de 4 años que parecían de 2 años, ¿no? 4, casi 5 años, que parecían de 2 años, no hablaban ni nada. Y bueno, cuando llegaron al orfanato, los cuidados, todo como fue muy distinto. Ellos en poquito tiempo hablaron rapidísimo, sus cuerpecitos que estaban todos prácticamente, pues muchas cosas que les puedo contar, pero como los dejaban, estaban todo el día solos y también andaban descalzos y a veces, de hecho, tenían 4 años y usaban pañales, cosas así, ¿no? Entonces cargaban el pañal todo el día, o a veces llegaba la madre en la noche y ya no tenían ni siquiera el pañal. O sea, muy fuerte, ¿qué les digo? Entonces, todo eso es tremendamente complejo para las criaturas que empiezan a generar ese apego desorganizado, ¿no?
Entonces, claro, ¿ellos qué van a sentir? O sea, la probabilidad del síndrome del impostor es súper altísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre están creyendo que son incompetentes, con los traumas tan fuertes. Hola, Juve, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto verte conectada. Entonces, esas criaturas cuando crecen, en su inconsciente está esa creencia de que son incompetentes. Hay traumas tan profundos que esos niños, cuando son adultos, sienten que son un fraude, ¿sí? Que en cualquier momento los van a descubrir como fraude, ¿sí? O sienten que no pertenecen a un lugar bonito, lindo, sano, limpio, ¿no? No merecen estar en ese lugar, no merecen ese puesto, no merecen, ¿sí? Entonces es muy, muy complejo cuando la persona tiene apego desorganizado, ¿no? Existen mecanismos psicológicos comunes en donde las personas internalizan las creencias negativas. Entonces estas personas con apegos inseguros empiezan a manejar mensajes como no soy suficiente, no merezco amor si no soy perfecto, los demás me rechazan si ven mi verdadero yo. O sea, empiezan a sentir que no se merecen. Entonces, esa serie de pensamientos son los que generan. Pero resulta ser de que hay una parte de sí mismo que dice, ay, ¿por qué? Porque no tengo una pareja que me ame, porque me rechazan, porque... Pero resulta que uno mismo, con todos esos pensamientos, está generando y está atrayendo a su propia vida ese tipo de situaciones. Entonces, hay una lucha muy grande entre lo que aparentemente uno cree que quiere, ¿sí? Y lo que inconscientemente está queriendo atraer, ¿sí? Entonces eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos y nos comencemos a dar cuenta cómo estamos en relación a eso. ¿Sí me explico? Porque estas creencias son las que activan, ¿sí?, el síndrome del impostor. Son las que empiezan a activar el síndrome del impostor. Entonces, nosotros tenemos que irnos dando cuenta. Por eso hoy vamos a hacer unos ejercicios para eso, para darnos cuenta de eso. Tanto el apego evasivo como el desorganizado tienen o generan una tendencia a evitar situaciones que expongan vulnerabilidad. Entonces, esto incluye que la persona no se postule, no se promocione, rechace los elogios, ¿sí?, rechace el éxito. Pero recuerden que muchas veces es inconsciente. La persona por un lado cree una cosa, pero por el otro lado está haciendo otra. Está atrayendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces todo el tiempo esto lo hace que refuerce la sensación de fraude, de ser un fraude, ¿sí? También tiene hipervigilancia al juicio ajeno, ¿sí? En el apego ansioso la persona está constantemente escaneando el entorno en busca de señales de rechazo, de crítica, lo que les decía hace un rato, que les ponía el ejemplo, ¿no? Que llegas a un lugar y piensas que las personas están platicando, te están criticando, están platicando mal de ti, ¿sí? Pero son, o sea, cuestiones imaginativas, o sea, las personas a lo mejor están hablando de cualquier otra cosa menos de lo que la persona cree, ¿ve? Y de hecho un cumplido lo puede interpretar como si fuera una ironía, o sea, como que le están diciendo algo que no es real y lo toma como me lo están diciendo, o sea, sí, como una ironía, ¿no? O por lástima, me lo dicen por lástima, ¿sí? Entonces, eso impide que la persona internalice los logros.
Hola Marce, qué alegría verte conectada. Me da mucho gusto verte, de verdad. Y dice, qué gusto encontrarte y entrar justo a tiempo. Qué bueno, Marce, me da mucho gusto verte. Verte conectada, porque no te veo de la carita ni nada, pero te veo ahí y ese saludo tan bonito. Gracias. Entonces, estamos hablando, Marce, de la relación de los tipos de apegos que se generan desde la infancia con el síndrome del impostor. Cómo se relaciona y cómo una persona con apegos inseguros, pues son personas que tienen muy fuerte el síndrome del impostor. Gracias, Marce. Entonces, les voy a poner ejemplos, ¿sí? Que son claros. Les voy a poner el caso 1, una persona que tiene apego ansioso. Por ejemplo, es una terapeuta o un terapeuta altamente capacitado, recibe un premio profesional, pero insiste en que fue un error administrativo. O necesita que 3 o más colegas le digan que lo merece para aceptarlo. Y aún así duda de que se merece ese premio, ¿sí? O el éxito, ¿ven? La persona duda y dice, no me lo merezco. Claro, por eso les digo, existe esa dualidad donde una parte de sí mismo dice, no, es que yo quiero ser exitoso o quiero ser exitosa, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr el otro, pero existe esa parte de sí mismo que donde se activa el síndrome del impostor y la persona dice, no me merezco. Entonces lo que le llega a su vida justamente le llega algo positivo, pero la persona como no lo valida, como no se siente seguro, como no siente que eso se lo merece, pues muchas veces genera nuevamente tropiezos y situaciones. Entonces, les pongo este ejemplo porque muchas personas que tienen este tipo de apego y que activan el síndrome del impostor, les pasa que ganan suficiente dinero en un momento determinado. Hola Anita, ¿cómo estás? Ganan dinero y de golpe se quedan sin dinero, se quedan sin nada, no ganan nada, ¿sí? Entonces son esas personas que están en sube y baja todo el tiempo en relación al dinero, por ejemplo, ¿no? Caso 2, apego evasivo. Por ejemplo, un emprendedor exitoso niega haber necesitado ayuda para lanzar su empresa. Entonces atribuye su éxito a haber trabajado más que los demás, pero evita hablar de sus logros por miedo a parecer arrogante. O sea, una persona que aparenta que no es arrogante, pero tiene una mezcla de cosas, ¿sí? Y entonces evade la necesidad, evade que lo ayudaron, evade que es arrogante, ¿sí? Entonces, todas las cosas negativas que muchas veces nosotros vemos en las personas o que las vemos en nosotros mismos, son heridas muy fuertes que traemos desde la infancia, ¿sí? Caso 3. Apego desorganizado. Un artista galardonada siente pánico antes de cada exposición. Cree que en cualquier momento la van a descubrir como una farsante y a pesar de críticas positivas y ventas consistentes, cree que no es buena, ¿sí? Entonces, es importantísimo reconocer cómo estamos para poder hacer algo por nosotros mismos y salir de esos patrones negativos.
Una de las intervenciones que nosotros podemos hacer como estrategia, ¿sí?, para reconstruir el apego interno, es decir, salir de esos apegos inseguros y empezar a crear un apego seguro, es nosotros reconocer y empezar a volvernos el adulto, ¿sí?, que no tuvimos en nuestra infancia, que nos protegiera, que nos ayudara, que fuera una consistencia para nosotros emocionalmente. Entonces es importante que, bueno, aquí yo puse reconstruir el apego interno, lo podemos hacer con terapias, ¿sí? Terapias de constelaciones familiares, terapias de muchos tipos, ¿sí? O trabajar en la reparentización. ¿Qué es eso? Es justamente lo que les acabo de decir, reparentización interna, ¿sí? Es, qué hermoso, ¿verdad? Sí, gracias. Es justamente lo que les acabo de decir, volvernos nosotros la mamá o el papá que no tuvimos para nuestra niña o nuestro niño interior. O sea, ir a buscar a ese niño. Ya hemos hecho varios trabajos de eso, ya hemos hecho varios ejercicios, pero de todas maneras siempre hay que seguir trabajando sobre eso para nosotros poderle dar esa seguridad a nuestro niño interior, que está íntimamente relacionado con las emociones, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir reescribir las creencias negativas arraigadas en nuestra infancia, transformarlas, ¿sí? Y darle a ese niño o a esa niña la seguridad que no tuvo. Por ejemplo, hay una técnica de programación neurolingüística que se llama la línea de la vida. Y esa técnica es súper buenísima porque nosotros caminamos sobre una línea imaginaria que colocamos, donde se coloca una hoja con el pasado, otra hoja con el presente y otra hoja con el futuro. Y entonces empezamos a caminar, ¿sí? Y empezamos a ver en qué momento o en qué etapa de la vida se nos presentaron esas situaciones dolorosas que nos llenaron de ese apego inseguro. Entonces se hace un trabajo ahí donde te sales, ¿sí? Y como el adulto que eres en la actualidad, buscas en qué momento tú tuviste seguridad, tuviste contención, tuviste, o sea, todas esas cosas que como niña no las sentiste, no las tuviste, entonces te llenas de eso, te llenas, lo aumentas y sientes completamente dentro de ti toda esa seguridad y todo, y se la vas a transmitir a la niña, vas a llenar a la niña, vas a ver qué color está relacionado con esa seguridad, ¿sí? Y la vas a llenar a la niña de todo eso que le faltó, ¿sí? Una vez que hace todo eso, bueno, vuelves a colocarte en el lugar y caminas hacia el futuro, llena de toda esa energía, de toda esa luz, de ese color, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio de programación neurolingüística que se puede hacer para este tipo de casos, ¿no? Hay muchos ejercicios, ¿sí? Pero estos donde se le da contención, se le da amor incondicional, o sea, donde tú te vuelves ese papá y esa mamá que no tuvieron esa contención, que no tuvieron ese cuidado, que no te atendieron, que no estuvieron, todo lo que sea, ¿sí?
que no te validaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces le vas a dar validación a esa niña, a ese niño. Entonces son ejercicios que realmente son súper fuertes y poderosos para transformarte internamente, ¿no? Otro punto que es importante trabajar es la reestructuración cognitiva, ¿sí? Que es identificar y desafiar pensamientos automáticos, como no me lo merezco, fue suerte, ¿sí? Entonces hay que empezar a activar estos ejercicios. Por ejemplo, en el momento en que tengas un pensamiento de no merezco, ay, no lo merezco, no soy suficiente, oh, fue solamente suerte, inmediatamente vas a activar un pensamiento contrario a eso, ¿sí? Sí me lo merezco, no fue fuerte, fue mi trabajo, fue el esfuerzo, ¿sí? O sea, echarnos porras en ese momento, activar esa sensación y esa emoción completamente diferente a lo que el pensamiento te está diciendo, ¿no? Otro punto es exposición gradual a la vulnerabilidad. Fomentar la expresión de necesidad, pedir ayuda, compartir inseguridades, ¿sí? En contextos seguros, por supuesto, ¿sí? No van a ir a abrirse ustedes a donde hay un grupo de gente que se burlan, son burlones, o sea, no. Es tener, o sea, poder tener esa oportunidad de cuando tú dices algo, poderte abrir, poder, por ejemplo, ya sea con tu terapeuta o ya sea en un grupo, como muchas veces ustedes saben que los grupos que tenemos. Hola Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Ustedes saben que los grupos que tenemos de trabajo, ¿sí? Como es el grupo de los miércoles, como es el taller que estamos haciendo ahora los viernes, como cualquiera de los grupos que se hacen cuando doy algún taller, son grupos que realmente todas las personas que estamos porque sentimos esa gran necesidad de cambiar, de transformarnos, de mejorar, de sanar. Y por supuesto, hemos vivido muchas cosas donde nosotros sabemos lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que es el padecimiento y lo que puede llegar a estar viviendo una persona que vive cualquiera de estos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, en ningún momento existen las burlas, existen las críticas, tratamos de ser lo más compasivos posible, justamente por eso, porque sabemos de esto, conocemos de esto, y por eso se da en un ambiente sumamente seguro, ¿sí? Es un contexto seguro en donde cuando compartimos algo, por eso muchas veces ustedes hablan, dicen y todo, y realmente lo dicen con esa seguridad porque saben que no está el juicio de por medio, sino que se está haciendo desde la conciencia, desde la comprensión. Estamos compartiendo las cosas nos estamos abriendo para poder entender por qué vivimos lo que vivimos, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y por supuesto, cómo podemos hacer para superarlas, para mejorar, ¿sí? Para salir adelante de esas situaciones y empezar a construir apegos seguros en la adultez. ¿Ven? Entonces, estos puntos son importantes, por eso les decía, tengan libreta y pluma para ir anotando, ¿no? Les voy a poner unos ejercicios, por eso me gusta. Dijimos que íbamos a empezar a hacer los ejercicios, porque se los puedo dictar, se los puedo decir,
pero ya me he dado cuenta que en la casa no los hacen, entonces lo estamos haciendo en vivo aquí, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios prácticos para comprender y sanar este tipo de situaciones. Para empezar es importante identificar el tipo de apego que se desarrolló en nuestra infancia, ¿sí? Te voy a pedir que reflexiones y respondas. ¿Cómo te describirías o cómo tú describirías la relación que tuviste con cada uno de tus padres o cuidadores principales? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Te cuidaron? ¿O hubo negligencia? ¿Te descuidaron? ¿No estuvieron atentos de ti? ¿Te atendían? ¿Qué pasaba cuando estabas tú emocionalmente mal? ¿Te golpeaban? ¿Te gritaban? ¿Te preguntaban? ¿Estaban contigo? ¿Otra pregunta? ¿Te sentías seguro, segura, amada, cuestionada, cuestionado, ignorado o temeroso en esa relación con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, con los que te estaban cuidando? ¿Sueles sentir necesidad constante de aprobación? ¿O tienes miedo a la cercanía? ¿O sientes... Vale, me quedé en la 3. ¿Sueles sentir necesidad constante de aprobación? Esa es la 3. Ah, la 2. ¿Te sentías seguro, amado o amada, cuestionado, ignorado o temeroso en esa relación? Anoten, por favor. ¿Te sentías ignorado? ¿Te sentías temeroso en esa relación? No les quiero meter mucho el dedo en la llaga, pero tengo que decirlo, ¿no? ¿Pero esa es la 3? Esa es la 2. ¿Te sentías seguro, amado, cuestionado, ignorado o temeroso en esa relación? Ok, gracias. Sí, imagínate, por ejemplo, a cuántos niños los dejaban solos o los dejaban con sus abuelos, con sus tíos, con... Hola, Berito, qué bueno verte conectada, te mando un abrazo grande, grande, grande. Bueno, imagínense a cuántos niños o niñas las dejaron con un vecino, con un tío, con el abuelo o hasta con el mismo papá y abusaron de ellos. Los violaron y encima les decían que si decían algo, les iban, por ejemplo, hay casos que les decían, si dices algo, voy a matar a tu mamá. No, ustedes imagínense esos traumas. O te voy a hacer algo, te voy a, no sé, o sea. Hola, Berito, gracias, un abrazo grande. Entonces ustedes imagínense, ¿cómo crece una criatura con todo eso? ¿Ven? Tercera pregunta.
¿Sueles sentir necesidad constante de aprobación? ¿O sientes miedo a la cercanía? ¿O tienes temor al abandono en tus relaciones actuales? Todo eso es súper importante. A ver, Suele sentir necesidad constante de aprobación y luego, ¿qué más? O, ¿sí? Sueles tener miedo a la cercanía. ¿Se acuerdan que les comentaba cuando vimos esto de los apegos? Les decía que muchas veces me ha tocado saludar a personas, darles un abrazo, por ejemplo, y voy, hola, ¿cómo estás? Y los voy a abrazar, o las voy a abrazar, y parece que tuvieran un palo puesto en la espalda, o sea, no pueden, o sea, te saludan así como, ¿no? Entonces, o sea, es impresionante, o sea, no pueden. Te saludan así como que nomás te tocan la mano y ya corren. Exactamente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ha sido tanta la agresión o tanto el dolor, ¿sí? O tanto la negligencia que ha habido, que esas personas no tienen esa capacidad emocional y tienen mucho miedo a la cercanía o han sido muy abusados también. Entonces, no pueden con eso, ¿sí? Hasta se siente raro cuando le dan un abrazo, ¿no, Ale? Exactamente, exactamente, ¿sí? Se siente raro porque ¿cómo? O sea, ¿cuándo te han dado un abrazo? ¿Sí? Entonces, es impresionante. Entonces, todas esas cosas para nosotros, o sea, necesitamos aceptarlas en nosotros. ¿Ven? Aceptar qué es lo que siento, qué es lo que me está pasando. O sea, empezar a aceptar todo eso para poder soltarnos, para poder transformar ese apego, ¿sí? Inseguro, ese apego con tanto dolor y todo eso, a un apego seguro, que lo vamos a generar nosotros, lo vamos a gestionar nosotros, lo vamos a gestar nosotros de adulto. Pero para nosotros poder transformar todo eso, necesitamos darnos cuenta cómo estamos. ¿Sí ven? O sea, eso no va a pasar de la noche a la mañana, eso no va a pasar así porque ¡ting! Te tocaron, te pusieron una varita y ya cambiaste todo eso. No, eso es trabajo constante. Es ir reconociendo paso a paso cada cosa e irla trabajando, ¿sí? Y bueno, y tú dices, bueno, por ejemplo, si sabes que te cuesta, ¿no? Abrazar, empieza a hacerlo. Si sabes, por ejemplo, que te cuesta sonreír, empieza a sonreír. Empieza a manifestar esas emociones positivas, ¿sí? El otro dice, es la misma pregunta 3. ¿Sueles sentir necesidad constante de aprobación? ¿Tienes miedo a la cercanía? ¿O tienes temor al abandono en tus relaciones actuales? Vieron que hay personas que son muy dependientes de otras, o sea, buscan que la persona no se vaya y están todo el tiempo cuestionándole, ¿no? Ay, que por qué me dejas sola, ay, que por qué no tal cosa, ay, que a cada rato llamando, a cada rato marcando, a cada rato pidiendo que estén las personas, la pareja o los familiares o la gente, las amistades. Hay personas que son tan tóxicas en relación a las amistades que obvio las amistades se alejan. ¿Por qué? Porque la persona no puede tener una relación sana porque los asfixian. ¿Ven?
o quieren que esa persona sea solamente su amiga o solamente, o sea, que salgan siempre con ella, o que, por ejemplo, tiene algún evento o una salida con otras amigas y le forma un problemón porque ¿cómo no me invitaron a mí? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue de puras mujeres? ¿Por qué no invitaron a las parejas? claro, pues sí. claro, porque tienen miedo a que los abandonen. ¿Ves? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que nos demos cuenta, ¿sí? Que nos demos cuenta, porque si no, ¿cómo lo vamos a trabajar si ni siquiera nos damos cuenta? ¿No? Muchísima gente cree que está bien así. O sea que eso es correcto, así es. Entonces ni siquiera se han preguntado si esas actitudes son tóxicas, son negativas, le hacen daño. Y no es que le hagan daño a los demás. A los demás por consecuencia les causa daño. Pero el que se está haciendo daño es uno mismo. ¿Ven? Con estas respuestas, intenta ubicarte en uno de estos tipos de apegos. Si tienes confianza y apertura en las relaciones, tienes un apego seguro. Si tienes necesidad de validación y miedo al abandono, tienes apego ansioso. Si tienes dificultad para intimidar, para la intimidad, mejor dicho, y distancia afectiva, tienes apego evitativo. Si tienes confusión... ¿Tienes apego qué, perdón? Evitativo. Y si tienes confusión entre miedo y deseo de conexión, tienes apego desorganizado. ¿Cómo ven? Ale, perdón, pero otra vez me quedé atrás en lo que estás diciendo ahorita desde la primera. Apego seguro Ajá. es cuando tienes confianza y apertura en las relaciones. Apego ansioso es cuando tienes necesidad de validación y miedo al abandono. ¿Apego qué, perdón, el segundo? Ansioso. Ahora sí, ansioso, ¿qué más? Tienes necesidad de validación y miedo al abandono. Sí, Marce, es que tenemos, ¿ves? Dice Marce aquí en el Facebook, tengo 3. Sí, en la semana pasada vimos, les recomiendo que si no vieron la clase, la puedan buscar en mi canal de YouTube, Ale Rinkeisen, Coacharte y Sanarte, y vean el video de la semana pasada, donde les hablé de los 4 apegos, los 4 tipos de apegos, ¿sí? Que lo vimos más profundo. Ahorita lo que estamos haciendo es relacionándolo con el síndrome del impostor, que lo vimos la semana antepasada y la antepasada, o sea, la vimos en 2 partes, ¿sí? Entonces, si no vieron estos temas, busquen por favor mi canal de YouTube y denle like, ¿sí? Porque eso me ayuda, ¿sí? A que se pueda seguir compartiendo, o compartan las clases, porque realmente valen la pena. Los que han estado viendo las clases saben que vale la pena, porque vamos haciendo
un trabajo muy profundo sobre este tipo de temas. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Creo que me urge. Bueno. Luego, ¿cuál es el siguiente apego? Vamos a recapitular. Apego seguro, confianza y apertura en las relaciones. Si tienes confianza y apertura en las relaciones, tienes apego seguro. Si tienes necesidad de validación y miedo al abandono, tienes apego ansioso. Si tienes dificultad para la intimidad y distancia afectiva, tienes apego evitativo. Si tienes confusión entre miedo y deseo de conexión, tienes apego desorganizado. A ver, el apego desorganizado, ¿cómo es? Confusión entre miedo y deseo de conexión. O sea, la persona siente unas ganas de conectarse, de estar, ¿sí? Pero tiene un miedo espantoso a hacerlo. ¿Ven? Este ejercicio que acabamos de hacer. El apego evitativo es cuando tienes dificultad para tener relaciones íntimas o relaciones... Intimidad, o sea, acuérdense que las relaciones íntimas a veces se confunden con sexualidad solamente. Ajá. No, la intimidad tiene que ver con poderte abrir con las personas, poderte conectar con las personas. Platicar de todo sin miedo. Exacto, no tener miedo a platicar, a hablar de lo que sientes, de lo que eres, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? Y la persona pone una distancia, puede ser emocional y física o puede ser solamente física, pero atrás de eso físico hay algo emocional tremendo, ¿no? Entonces esto que acabamos de ver, este ejercicio que acabamos de ver y que acabamos de hacer, ¿sí? Porque espero que ustedes hayan anotado, aparte de la pregunta, hayan anotado las respuestas. Y si no lo hicieron, pues los invito a que lo hagan. Sí, anoté las respuestas. Porque eso a ustedes les va, de acuerdo a las 3 preguntas que hicimos al principio, ¿sí? Van a poder detectar cuál es el tipo de apego más fuerte. Porque como dice Marce, pues tengo los 3. Sí, ok. Pero hay uno de esos que es el más fuerte. ¿Ok? Se pueden tener los 3. Pero hay uno de esos que es el más fuerte. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué repetimos ciertos tipos de patrones y por qué atraemos el tipo de relaciones que atraemos a nuestra vida. ¿Ven? Entonces, bueno, el segundo ejercicio ya lo hicieron, ¿verdad? Ya se dieron cuenta qué tipo de apego es el más fuerte que traemos, que trae cada quien. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Reconocer patrones repetidos en tus relaciones adultas. Hola Marita, qué gusto verte conectada. Te mando un abrazote. Reconocer
esos patrones repetitivos en tus relaciones adultas. Vamos a hacer una lista de esas relaciones personales, pareja, amigos, familia, que has tenido en la adultez. Y para cada una vas a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué similitudes encuentras en el modo en que te relacionas? ¿Qué similitudes encuentras en el modo en que te relacionas? Les dejo un ratito de tiempo para que puedan responder. En que te relacionas con pareja, con amigos. Les comentaba al principio que dice, haz una lista de las relaciones personales, pareja, amigos, familia, que has tenido en la adultez. ¿Cómo son? ¿Sí? ¿Y qué similitudes encuentras en el modo en que te relacionas con pareja, con amigos y con familia? Puede inclusive con el jefe del trabajo, con tus compañeros del trabajo, ¿sí? ¿Qué similitudes encuentras en el modo en que te relacionas? Y si es igual o parecido, ¿está bien o no? Acuérdense que en esto no estamos hablando del bien y del mal, de qué es bueno y qué es malo. Estamos hablando de reconocer patrones para poder, si realmente esos patrones que tú descubres, ¿sí?, te hacen ver que tienes apego evitativo, apego ansioso, apego desorganizado, ¿sí? Quiere decir que tú estás en un conflicto. No es que esté mal, es que tienes una cantidad de situaciones que necesitas modificar para ser una persona libre. ¿Sí me explico? No es que esté mal esto, porque esto no es que esté mal. O sea, ha sido tu forma de defenderte ante esas situaciones. Ha sido tu forma de poder sobrevivir. ¿Sí me explico? Ha sido la forma en que tu inconsciente ha podido hacerlo y ha podido seguir adelante. Pero hoy, si tú estás haciendo un trabajo más consciente, vas a poder darte la oportunidad de verlo, no como algo malo, sino de ver la forma en que tú tuviste que actuar durante todos estos años para poder sobrevivir, pero que hoy, desde tu propia conciencia, no te está funcionando para ser una persona libre, auténtica, que dejes aflorar todas tus valores, tus virtudes, tus talentos, ¿sí? Que puedas tener relaciones más sanas. ¿Sí me explico? Sí. Sí, porque yo ahorita que estoy viendo pareja, amigos, trabajo, familia, yo veo que en todos soy muy abierta, digo lo que pienso, no me quedo callada, todo digo y hasta una de mis hermanas me dice, ay, ¿cuándo te cerrarás la bocota? No tienes filtro y eso no está bien, dice, es que ella es psicóloga, pero ella como que da una cara y yo siempre doy la misma y me vale madre. Y ella como que se molesta por eso. Pero por eso te decía, no sé si esté bien o esté mal. Bueno, dependiendo si con lo que haces, con lo que dices, ¿sí?
fíjense, yo les voy a poner dos cosas que a mí me sirvieron mucho. Que yo lo entendí de esta manera, ¿no? Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la franqueza. El hecho de ser franco te hace ser una persona que no te importa si hieres con lo que dices. Ah, sí, a veces no pienso. Y luego me dice, ay, te la bañaste. Ay, perdón, pues no. Exacto, Entonces, tiene que estar la conciencia de por medio. ¿Sí? Ajá. Porque una virtud en un lugar equivocado puede causar mucho daño. Ajá. Entonces, se debe anteponer la conciencia para actuar. Si tú sientes que con eso que vas a decir vas a lastimar, ¿para qué lo dices? ¿Sí me explico? Ajá. Si vas a causar un caos y vas a hacer mucho daño con eso, ¿para qué lo haces? ¿Ves? Entonces, acuérdense siempre de eso. No tiene que ver con el bien y con el mal, tiene que ver con la conciencia. Entonces, si tú actúas desde la conciencia, vas a ser una persona a lo mejor que vas a estar utilizando la sinceridad, pero vas a poner cada cosa en el momento preciso. ¿Ven? No necesitas lastimar, no necesitas herir, porque la franqueza muchas veces hiere. Puedes ser sincera sin necesidad de herir, de lastimar. Y aprender a decir en el momento que se debe decir y callar en el momento que se debe callar. Ah, ok. Por eso es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia es lo que te va a dar la sabiduría, porque vas a poder actuar y ser y hablar cuando tenga que ser y en el momento que tenga que ser y como tenga que ser. Uno puede decir, no, a mí qué me importa, o sea, lo que piensen los demás, a mí qué me importa lo que, ¿sí? Pero estás haciendo mucho daño con muchas cosas de esas, ¿ves? Entonces, siempre la conciencia por delante. ¿Ok? Ok. Sí. 2. ¿Qué emociones o conflictos frecuentes se repiten en estas relaciones? Volviendo al ejemplo que les di hace un momentito. ¿Sí? ¿Qué emociones o qué? O conflictos frecuentes se repiten en estas relaciones. Por ejemplo, nosotros podemos querer o creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto. O que nosotros somos los que estamos bien. Y muchas veces queremos imponer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Y queremos que los demás hagan o piensen o sientan como nosotros lo hacemos. Entonces, eso puede generar una cantidad de conflictos tremendos. Porque ¿quién dice que nosotros tenemos la verdad? Es nuestra propia experiencia, pero no es la de otros. No es la de los demás. Entonces, ¿qué emociones o conflictos frecuentes se repiten en parejas, amigos, familia, en relaciones con parejas, amigos, familia, trabajo?
porque muchísimas veces lo que se nos presenta en el trabajo es lo que también se presenta en la familia. Y tercero, ¿de qué manera se parecen estas dinámicas a las que viviste con tus padres en la infancia? ¿De qué manera se parecen estas dinámicas a las que viviste con tus padres en la infancia? ¿Cuántas veces nosotros, más jóvenes, dijimos, no, ni me quiero parecer a mi mamá, ni me quiero parecer a mi papá? Yo nunca voy a hacer lo que ellos hacen. Y resulta que de adultos nos vemos actuando iguales. Nunca me voy a casar con un hombre como mi papá. Nunca me voy a casar con una mujer como mi mamá. Y termina uno con una persona igualita o el opuesto, ¿sí? Que el opuesto. Cuando lo haces inconscientemente, por ejemplo, yo me di cuenta que yo repetí el matrimonio de mis papás. Es que la mayoría de los seres humanos... Contenta y feliz, o sea, no me causó molestia que fuera parecida a las cosas. Bueno, si tú lo viviste feliz y contenta, no hay problema, ¿sí? El problema es cuando las personas sufren de todo de eso, ¿no? Que realmente, o, ahí te va otra, ¿no? O hay gente que ha tenido que callarse o guardar sus verdaderos sentimientos para hacer que ese matrimonio dure. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. ¿Qué cosas hay que uno no se permitió ver? ¿Ven? Este ejercicio que estamos haciendo, el ejercicio 2, revela cómo las experiencias infantiles se manifiestan en la adultez y qué aspectos nosotros necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque si se te repiten con las parejas, con los amigos, con la familia, en el trabajo, ¿sí? Y no eres feliz con esas repeticiones o con esas situaciones, ven que mucha gente dice, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No, no es eso. Es que uno está trayendo el mismo tipo de patrón y lo repite. Entonces ese tipo de personas son las que se acercan, las que nosotros estamos atrayendo como un imán. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en eso. Hola Nadia, qué alegría verte conectada. Te mando un abrazo grande, besitos. Entonces nosotros mismos estamos atrayendo eso. ¿Ven? Nosotros lo estamos generando. Pero, como les digo, si estamos haciendo un trabajo de autoconciencia, pues es lógico que nosotros tenemos que empezar a aceptar este tipo de situaciones. Que nos queda complicado y difícil modificarlo, pues bueno, o sea, ya empezamos a tener herramientas, empezamos a buscar la forma, ¿sí? Entonces eso nos va a ir cambiando, nos va a ir abriendo la mente, ¿sí? Y vamos a poder transformar muchas cosas. Pero si no nos damos a la tarea de permitirnos verlas, ¿cómo las vamos a modificar? Nunca. ¿Ven? Tercer ejercicio.
vamos a hacer unos actos simbólicos para soltar heridas, ¿sí? Estas heridas. Les recuerdo que el inconsciente, ya lo hemos visto muchas veces a esto, procesa las cosas a través de símbolos. Entonces se pueden realizar pequeños actos psicomágicos o actos simbólicos para liberar cargas emocionales que venimos cargando desde la infancia. Entonces, podemos hacer un escrito, ¿sí? Una carta a los padres expresando lo que no les pudimos decir. Y esa carta se quema o se rompe, o pueden hacer un dibujo que es, en programación neurolingüística le llaman neurocirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es símbolo, nosotros estamos haciendo, en lugar de hacer una carta con letras, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo del maltrato o de la negligencia que hubo. Puedes hacer la mamá por allá, con sus amigas o en el trabajo, y la niña aquí solita o el niño solito, ¿sí? Entonces haces el dibujo y después que lo haces, lo tachas, ¿sí? Lo tachas con un plumón rojo, lo tachas, ¿sí? Porque para el inconsciente dice, esto nunca más. Y lo rompes. Lo rompes en muchos pedacitos, lo puedes prender fuego y lo echas en una maceta y le echas un chorrito de miel de abeja, porque para el inconsciente lo transforma en armonía, en amor, en dulzura, en ternura. A ver, me quedé en lo quemas. Lo ¿La que cenizas a una maceta? la puedes echar en una maceta y le echas un chorrito de miel arriba. O sea, la tapas con la tierra y le echas un chorrito de miel, porque para el inconsciente, ¿sí? La miel es dulzura. Entonces, si hubo falta de dulzura, si hubo golpes, por ejemplo, si hubo maltrato, gritos, ¿sí? Vas a hacer a tu papá, a tu mamá gritando o maltratando, ¿sí? Pero lo vas a tachar. Y para el inconsciente, ¿sí? Cuando ve eso tachado, ese dibujo tachado, ¿sí? Inmediatamente lo suelta, lo rompe, así como lo hiciste, lo deshace. Y esa situación la transformas en tu vida, en dulzura, en ternura, ¿sí? En amor, en compasión, en lo que tú quieras. Y también puedes anotar en un papel las creencias limitantes que crees que heredaste. Por ejemplo, no merezco amor. Y sustituyes por afirmaciones sanadoras. Soy digno de amor, soy digno de respeto, soy digno de cariño, de ternura. ¿Sí? Y otra cosa importante que puedes hacer es un acto de autocompasión, que es cuando te hables, ¡ay, qué tonta que soy! ¡Ay, qué idiota! ¿Cómo puede? No, en ese momento, en lugar de hacer eso, cuando empiece, ¿sí? Tu cabeza a decirte eso, o a veces hasta lo decimos verbalmente, ¿sí? En ese momento utilizas esta práctica de autocompasión y te dices con amabilidad, no, eres un ser maravilloso, eres un ser amoroso, no eres tonta, eres una persona que estás aprendiendo, que estás viviendo un proceso de aprendizaje,
Entonces, trátate con amor, trátate con respeto, trátate con reconocimiento. Empieza a decir, has hecho un buen trabajo, estás haciendo un gran esfuerzo. Este es un gran esfuerzo que estás haciendo por transformarte. Valídate, valida todo lo que estás haciendo. Eso es una práctica de autocompasión. Hablarte con amabilidad, con respeto. O sea, en cuanto veas que está un pensamiento ahí que estás diciéndote, ay, pero ¿cómo pude haber hecho esto? Estás aprendiendo, no pasa nada, tranquila. Tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda de esto? Qué temazo, ¿verdad? ¿Qué me dice? Se quedaron callados. A ver, no entendí qué preguntaste. ¿Qué temazo? ¿Qué, perdón? Qué súper tema. Ah, sí. Muy cierto. Y hay que... Bueno, yo antes decía así muchas cosas negativas cuando me equivocaba. Ahora ya no digo. Respira y para la otra te sale mejor. Exacto. Exacto, Es exacto. bien importante el autoconocimiento. Pero sí cuesta mucho trabajo hacer consciente de cuando hablas cosas negativas. O ahora me doy cuenta y digo, cancelado, cancelado, cancelado. No lo quiero en mí. Claro, claro, claro. Es súper importante, de verdad. Pero Bueno, sí cuesta mucho trabajo. bueno, ahorita no nos va a Ahora costar entiendo tanto. todo mi apego evitativo, Ale. ¿Cómo, Anita? Ahora entiendo todo mi apego evitativo. Exacto, exacto. ¿Ven? Sin saber que venía desde antes, ¿no? Desde todo eso de la infancia. Exactamente. ¿Qué hacer? Dice Marcé, ¿qué hacer cuando por temor no me atrevo a hacer cosas nuevas? Pues hacerlas o acercarme a personas nuevas. Empezarlo a hacer, Marce. ¿Sí? Empezarlo a hacer. Romper ese patrón y empezar a darte la oportunidad. Y decirle a la Marce chiquita, ¿sí? Acuérdense, yo les recomiendo eso. Hagan terapias con su niña interior, con su niño interior. Vayan a rescatar a esa criatura. Hemos hecho talleres para eso y de verdad, bueno, pues ustedes, muchos de ustedes han participado y han visto los cambios que hay. ¿Sí? Hay que hacerlo, hay que hacer terapia de eso. Porque se necesita transformar. Tú no puedes hacerlo, por ejemplo, yo te digo, hazlo, ¿no? Pero el adulto se está obligando a hacerlo. Mientras que si tú haces una terapia de sanación con tu niña interior, cuando tu niña se sane, el adulto no lo va a tener que obligar a nada. Te va a empezar a salir solo. ¿Sí me explico? Los que han hecho terapia conmigo saben de qué les estoy hablando. ¿Sí? Si quieren alguno de ustedes decir algo de la vivencia que han tenido de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a un psicólogo o vas a una terapia X y resulta que la terapia, el terapeuta te pone tareas, ¿sí? Y te dice, pues obliga al adulto. Exacto, dice, sí, no será tan difícil como obligada. Prácticamente, o sea, te ponen una tarea y la tienes que cumplir. Y la haces, pero la haces desde la obligación. Pero no la haces desde la transformación. Por eso le digo, lo primero es la conciencia.
antepongan la conciencia. Entonces esa criatura que fueron ustedes y que todavía vive dentro de ustedes, que fue tan lastimada, ¿sí? Necesitan ustedes irla a rescatar primero. Y entonces después, cuando ustedes, como adultos, digan, pues yo voy a hacer esto, ¿sí? No lo van a hacer desde la obligación, lo van a hacer desde la conciencia. Y les va a salir natural. No quiere decir que sea de un día para otro, ¿sí? Pero van a poder abrirse, van a poder ir transformando paso a paso todo eso. Por eso Anita dice, ahora entiendo por qué mi situación de ese apego evitativo. Cuando hay mucho dolor, pues necesitas primero sanar a la niña, ir a buscarla, ir a rescatarla, ir a darle todo el amor, toda la contención, todo lo que no tuvo, para poder transformar al adulto. No puedes, o sea, el adulto tú lo quieres transformar obligatoriamente, que haga esto, que haga el otro. No. Eso se tiene que ir dando naturalmente. Entonces, cuando tú vas haciendo ese proceso de sanación, cuando tienes que actuar, vas a actuar, pero no van a haber tantas trabas, no van a haber tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer desde tu conciencia. Entonces, eso es súper interesante. Por eso les digo, porque no va a haber juicio. No va a haber juicio donde tú le dices al adulto, estás actuando mal. ¿Sí? Como Chayito me preguntó recién, ¿está bien o está mal? No. Si tú te pones con eso de que está mal ser así o actuar así, pues eso no es. Porque lo estás haciendo desde el juicio. Mientras que desde la forma en que lo tenemos que hacer es desde la conciencia. Y ahí todo va a ir fluyendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me dicen? Ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué opinan? Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Priscila. Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Voy a poner mi cámara. Estoy aquí en la cama. No importa. No, sin juicio. Hola. Hola. Fíjate que yo estaba trabajando y la verdad me conecté un poquito más tarde porque no podía ni traer audífonos o sea, tenía que poner atención a la persona que me estaba hablando. Pero te escuché desde que venía manejando y todo, y fíjate que no había escuchado, según yo siempre estoy estudiando, leyendo y todo, y no había escuchado sobre el apego desordenado. Desorganizado. O sea, he escuchado mucho el evitativo, Ajá. el ansioso, o sea, sí he escuchado todos esos, pero no había escuchado del desorganizado y me pareció interesante y me resonó. Claro, no han escuchado que hay gente que dice que, es que tengo que trabajar la procrastinación. Claro. Esa persona tiene apego desorganizado. Claro que quieres, pero estás como No puedes. Antes de llegar al punto. Exacto, porque no se puede. O sea, la persona trata y trata y trata y no puede. Porque no ha trabajado sus traumas. Claro. Porque ven que el apego desorganizado hay muchos traumas y es uno de los más fuertes. Por eso a veces decimos, es que son los tres, tenemos los tres, ¿sí? Pero es porque realmente el más fuerte que tiene la persona es el desorganizado. Claro, sí, siempre hay uno que gana, ¿no? Y si uno dice, son los tres, no, es que el fuerte es el desorganizado. Claro, claro. Que genera las otras dos cosas porque tiene una confusión, ¿se dan cuenta? Por supuesto. Entre hacer una cosa y hacer la otra, entre ser y no ser, Entonces, por eso es tan interesante todos estos temas para nosotros poder
irnos comprendiendo, ir haciéndonos conscientes de las cosas y irlas sanando. Sí, está padre. La verdad es que el otro tema de analizar cómo nos relacionamos y qué es lo que coincide, fíjate que es no puedo creer que en tantos años de vida no me había hecho esa pregunta. O sea, normalmente pensamos, ok, como pareja soy así, o como amiga soy así, o como hija soy así, o como trabajadora soy así, ¿no? Pero no me había puesto a pensar cómo se relaciona normalmente mi persona, pero en general y que coincide. Y sí me quedé pensando en 2, 3 cosas. Me cuesta, O sea, bueno, al menos a mí no me es tan fácil identificar, porque en mi cabeza sí lo tengo como muy separado todo, o sea, muy la Priscila novia, muy la Priscila hija, muy la Priscila hermana, o sea, como que... Porque ahí hay una parte del apego evitativo. Ok. ¿Sí? Entonces, como ha habido mucho dolor, uh-huh, evitas ver las cosas tal cual fueron. Quizá porque sí. O tal cual son. Tan analítica y no puede ser que no lo veo. O sea, veo un par de cosas, pero me cuesta mucho responderme eso. Entonces, ¿qué coincide? Ajá. Entonces cuando no se puedan contestar algo, es porque hay mucho dolor detrás de eso. Ok. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso. Cuando no pueden contestarse algo, hay mucho dolor. Porque es lo que el inconsciente ha hecho para poder sobrevivir. Entonces... Claro, como crear esa barrera o esa confusión. Totalmente. Y cuando, por ejemplo, no me puedo responder, o sea, obviamente llevo un trabajo contigo y demás, pero yo pensaría que a estas alturas ya sabe que podía contestarme eso. Bueno, quiere decir que todavía hay que seguir trabajando. Ajá. O sea, puedo identificar algo que sí, que me suele pasar. Creo que últimamente ya, como te contaba, hice como purga de amistades. Sí. Y están llegando personas nuevas a mi vida, y las nuevas personas que llegan a mi vida ya han sido mucho más sanas. Ya me relaciono de una forma más sana y más consciente. Lo que te decía, ya noto cosas que antes no notaba, cosas tóxicas que hace la gente que antes yo no notaba, y ahora pues ya para mí es más fácil identificar. Pero anteriormente lo que podía ver, que es lo poco que puedo como ver, es que era un poco extremista en cuestión de que lo daba todo y de pronto la gente empezaba a colgarse de cosas que podían obtener de mí, ¿no? En hermanos, en papás, en amistades. Entonces yo terminaba sintiéndome siempre al final como que, ay, bueno, están como por un tipo de conveniencia, ¿no? Claro, pero uno lo hace porque busca que no te vuelvan a abandonar. Sí, claro, ya no. O sea, ahorita ya cero. Ajá. Y en pareja, fíjate que en pareja eso no, pero quizá hay otro tipo de tema. Pero ahora me siento del otro lado. O sea, estoy tratando de buscar mi punto intermedio, Muy ¿sabes? bien. Porque ahora es como cualquier cosita que identifico tóxica, ya como que me alejo por completo. Y estoy tratando de encontrar un punto medio para no ser tan extremista. Muy bien, excelente. Pero eso es normal, ¿sí? Eso es normal, porque como si no se está acostumbrado a eso. Es lo que te decía, sanar es bien raro, porque ya ves cosas que no veías y ya las personas que antes te hubieras llevado súper bien, pues ya no compartes los mismos temas. Entonces, sí, es raro. Es relacionarte desde una nueva tú
Exacto, exacto, Tus antiguos amigos ya no te reconocen. exacto, exacto. Es rarísimo, Pero pero bueno. pero es normal. O sea, son procesos normales. Sí, y estas preguntas que haces ahorita no sabes cómo me mueven la cabeza porque digo, órale, o sea, ya me relaciono diferente. ¿Por qué no me puedo contestar ciertas cosas? Está padre. Sí. Gracias. Qué bueno, gracias Priscila. ¿Alguien más? Marisol, Alfredo, Irma, Wilmer, Mari. Oye, pues yo así como que lenta, pero, pero segura, Sí, porque pues sí, como siempre me gustan mucho tus clases, estoy ahorita analizando todo esto de los apegos. La lista me está haciendo pensar muchísimo, porque yo decía, ay no, yo con mis papás mucho amor, mucho esto, pero hubo un momento en que sí estuve con unos tíos, que pues ahí sí sentí mucho, ¿cómo se dice? Desigualdad, a pesar de que mis padres, bueno, mi madre pagaba y todo para que nos atendieran, pues fue un rechazo muy, muy fuerte. Y pues ahí traigo mucha cosa eso de que sigue el abandono, Ale, sigue el abandono. claro, Pues claro. Entonces hay cada que... clase que Ajá, sí te escucho. pues hay que sanar eso, Marisol. Y Ale, Ya cada lo vi. clase, pues fíjate, aprendo mucho y pues me quedo haciendo análisis y esto de los apegos, pues sí está súper interesante, muchísimo, la verdad. Así Muchas es. gracias, Ale. Sí, muy bien. Gracias a ti. Irma, Me gustó mucho esto de la autocompasión. A veces nos tenemos que tratar con amabilidad porque es necesario. Y no solo a mí me ha tocado, sino que he visto mucha gente que no se respeta. Y eso de la autocompasión es bien importante para todos. súper importante. Súper importante. Si no tienes autocompasión contigo, imagínate que puedes tener compasión con otras personas. Para nada. Pero sí, y siempre hay una palabra que junta a la familia, a los amigos, y son tres, los amigos y con la pareja. Siempre, sí encontré la palabra. Era la palabra para cada una. Y muy interesante. Por eso. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Muy Muchas bien. Gracias a ti. Alfredo. Alfredo está dormido. ¿A poco? No, ya desperté. Ah. Mira, había escuchado, había enterado algo, sé algo sobre el apego, pero creo que no de la forma como lo habías planteado, creo que es más profundo, ¿no? Me quedan dudas porque no es un tema que hubiera hecho mucho, ¿no? Pero yo creo que es como para, y no estuve en la sesión pasada de los 8 días, ¿no? Entonces, bueno, ahí se la subí al grupo, si quieren entrar, y si no, vayan al canal de YouTube y la buscan ahí, a mi canal. Yo creo que tengo que revisarlo bien y con calma. Las preguntas que nos pones en los ejercicios, pues sigo en el tapete, ¿no? Y yo creo que necesito tiempo para recapacitar todo esto. Por supuesto. Sí tengo cosas que discutir ahorita que platicabas con la compañera, ¿cómo se llama? Ira. Pues me cayeron 20 también, ¿no? Sí. Entonces sí creo que tengo que revisar esto. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, Alfredo. Me da gusto. Muy bien. Wilmer. Se durmió. Mari. Eso sí está dormido, Wilmer, porque hasta se está recargado. Híjole, ay, pues. Para repetir el control. Pues yo creo que a mí me volvió a explotar otra cosa en la
cabeza porque me ha movido mucho estos temas en cuanto a que creo yo que no tengo tantos apegos, o sea, sí tengo, no tan marcados, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? El tercero, y no fue el nombre ahorita, el apego desorganizado. Ah, desorganizado. Sí. Yo creo que con el que más conflicto tengo es con ese, y no tanto por la procrastinación, sino porque yo he notado, por ejemplo, que con algunas personas me está costando más el poder comunicarme con ellas, porque yo puedo externarles ya desde una conciencia un poco diferente a la que tenía, por ejemplo, hace un año. Trato de ser más amable, pero de repente como que malentienden algunas cosas. Y me acaba de pasar, por ejemplo, con mi esposo. Sus papás cumplieron 50 años de casados, fuimos, y estando ahí en misa dice mi marido, como cuando cumplimos tantos X años de casados que hacemos nuestra renovación de votos. Y sin pensarlo le dije, no. Sí, claro que volteó a verme, ¿verdad? Así como que, explícame. Y mi respuesta fue, no me vuelvo a casar. Ni contigo ni con nadie. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en mi primera elección de votos, en la aceptación de votos, en ese matrimonio, tal vez mentí, inconscientemente. Dije, y yo hoy que tengo más conciencia de muchas cosas, creo que hoy no estoy preparada para volverme a casar, ni contigo ni con nadie. Y pues ya después dije, ay, como que me vi muy mala, ¿no? Pero no se lo dije ni enojada, ni, ay, no, contigo no. Y ya después cuando él, obviamente me pidió como una explicación. Y cuando se la di fue, considero que, por ejemplo, he sido infiel. Y no, pues pero unos megajotes, les digo, he sido infiel. Pues sí, y no precisamente en lo que te estás imaginando. He sido infiel conmigo misma, porque me he callado muchas cosas, no he dicho otras tantas, unas por no herirte a ti, otras por no herir a terceras personas. Y creo que la fidelidad, cuando te vas y te paras y te dice el sacerdote, nadie te explica que la primera fidelidad es contigo. Yo ya estoy consciente de eso, entonces así como que, ok. Y así muchas cosas, me ha embonado muchos 20 en muchos aspectos de mi vida. Y ahorita estos temas me están moviendo mucho porque muchas veces queremos expresar una cosa y la gente la entiende de otra manera. Y entonces uno tiene que dar explicación de algo que no tienes que dar explicación. Y entonces a veces digo, pues prefiero no decir nada. Ahora no por evitar un conflicto, sencillamente porque digo yo, qué cansado es siempre estar explicando, no, porque es que yo pienso de esta manera y digo, qué flojera. Y entonces, eso me mueve muchas cosas por dentro. Y digo, hace un momento que escuchaba a los compañeros, de repente uno tapa ciertos hoyos que uno va viendo, pero se destapan otros. Sí. Y ahorita con el tema, digo, pues sí he tapado algunos, bueno, no los he tapado, los he reparado, restaurado, les he hecho hondo y he procurado tapar de la mejor manera posible para mí y han quedado restaurados o reparados, estoy en proceso de reparación, pero me doy cuenta que hay otros que tengo que seguir trabajando pues muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, aunque ahora sí, pero qué bueno. Herramientas poquitas. Exacto, qué bueno, qué bueno. Miren, todas estas cosas a nosotros nos hacen reflexionar y ir viendo qué más hay, ¿no? Porque todos estos temas son demasiado profundos.
Y como decía Alfredo, ¿no? O sea, puedes haber visto un tema, pero si lo viste por encimita, pues no se entiende igual que cuando se va profundizando. Y aparte, que en la medida que va pasando el tiempo y que tú vas trabajando diferentes cosas y todo, puedes ver el mismo tema unos años después, o un año después, o meses después, y lo entiendes de otra manera. Y sacas otras cosas nuevas, y sacas, o sea, la vida es así, o sea, tiene toda una cantidad de variantes, ¿sí? Que te va mostrando. Y entonces, por eso es que siempre les digo que hay que trabajar, que el trabajo interno es como una cebolla, ¿no? Que tiene capas y capas y capas y capas, ¿no? Sí, pero a mí me tocó una bien grandota. No, Mari. Para cada quien son distintas, ¿no? A lo mejor tú sientes que es muy grande, pero cada ser humano vive cosas distintas y capas diferentes, y no sientan eso, que ay, que es muy pesado, que es una capa muy gruesa, porque la mente le da ese poder, ¿no? Entonces, es lo que tienes que vivir, es la capa que tiene que ser, que te va a ayudar a ser más sabia, a ser, no sé, más sabia, ¿sí? Entonces, Pues perdón. Esa es la forma, ¿no? Es la forma de poderlo ver, para no ver qué tan grueso, o qué tan fino, o qué tan, ¿no? ¿Sí? Es lo que el alma tuya tiene que aprender, y tiene que limpiar o liberar. ¿Y qué trabajar? Sí, que trabajar. Bueno, mis queridos, les mando un abrazo. Gracias por estar, bendiciones. Ya nos pasamos un montón, nos pasamos 20 minutos de las 9:30. Entonces, se quedan con tarea, porque esto es parte, ¿no? O sea, la tarea que hicimos es para que ustedes la sigan viendo, la sigan analizando y sigan reflexionando y sigamos sanando, ¿no? Entonces, bueno, Pues sí. les mando un abrazo con todo mi corazón, y los que quieran participar el viernes, ya saben, se conectan, me avisan, me dicen, y bueno, es la segunda parte del taller de mi propósito de vida. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos el viernes, o los que no vayan a participar el viernes, nos vemos el siguiente miércoles. Besitos y bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un besito. Bonita noche. Bye. Igualmente. Bye. Y para todos los de Facebook, les mando un beso grande, y espero que les sirva de mucho esta clase. Muchas bendiciones, y los que no vieron, ya saben, los que no vieron las clases anteriores, busquen en el canal de YouTube Ale Rinkeisen, Coacharte y Sanarte, y ahí van a encontrar todas las clases. Besitos y bendiciones para todos. Bye bye.